también, vean, el 6 se me quedó ahí. Son unos mañosos. En Japón las apuestas de dinero son técnicamente ilegales, por lo que si quieres ir a un casino, probar tu suerte, tal vez hacerte una buena lanita, tienes dos opciones. La primera es ir a un casino operado por el lado oscuro de los yakuza, en el cual si no pagas tu deuda seguramente te romperán las rodillas. Y la segunda es acudir a los tipos de casino que han encontrado un hoyo legal. Este tipo de casinos reciben el nombre de pachinko y se cree que también son operados por la mafia yakuza, pero por el lado un poquito más amigable. Cómo funciona su sistema de apuestas me resulta algo muy fascinante. De entrada los juegos son muy animados, muy ruidosos, hay muchísima gente a todas horas, desde muy temprano a la mañana hasta tardísimo en la noche. La gente viene a gastar la quincena pesado por acá. Y el truco para poder hacer dinero está en que cuando tú juegas ahí y ganas, en la caja no te van a dar dinero como tal, sino que te van a dar tal vez una sopa, tal vez un chocolate, un refresco, un libro, corbata, juego de cartas a precios sumamente inflados, y estos productos después tú los puedes vender en tiendas que pueden estar junto al casino. Chequen, para que quede más que claro, esta es la entrada del casino, ¿no? Del pachinko. Y justo esta de aquí es la salida, ¿ok? Acá es donde están los productos que te pueden dar en caso de que ganes. Y la puerta de junto son las llamadas como TUC Shop, donde tú vas a venir con tu corbata, con tu libro, con lo que sea que te hayas ganado, y ahí te los van a comprar a precios sumamente inflados. ¿Para qué se los explico? Mejor vamos a entrar al casino, vamos a jugar. Tengo una camarita chiquitita, muy discreta, la cual yo creo que no me van a cachar. A ver si no salgo con los brazos rotos por la yakuza. Venga, aventurémonos por los casinos japoneses supuestamente operados por la mafia. Vamos a darle. Pues venga, cámara chiquitita, discreta, instalada. Entonces vean cuántos tipos de maquinitas hay de diferentes temáticas, ¿no? Suelen ser como de animes, como de mangas. Algunas son muy coloridas, ¿no? Algunas son como un poquito más rudas. En esta zona tienen lockers, ¿no? Porque pues, si vas a venir a apostar un rato, no quieres andar con tu chamarra, con tus cosas ahí cargando. Agarramos nuestra llave y pues vamos a dar la vuelta. Lo que es el primero y segundo piso son puras máquinas de pachinko. Podemos ver que hay mucha gente, mucha gente. Vean nomás. Y vamos al tercer piso. Ahí la sala de fumar, obviamente. Para echar el cigarrito. Alguna vez entré a una de esas salas de fumar, huelen horrible. Ahora vamos al tercer piso. En el tercer piso cambia un poquito la dinámica. Acá son más maquinitas como de casino convencional. No se considera apuesta, sino como juego, como recreativo. Esta está más ruidosa, está más llena. La sala de fumar es cosa muy apestosa. Pero vamos abajo, vamos a donde están las máquinas de pachinko, que es lo que les queremos enseñar, que es lo más peculiar. Y cómo funciona es así. Metes tú tu billete acá y acá te van a salir las bolitas. Con estas bolitas es que tú vas a jugar. ¿Cómo funciona? Es que tienes aquí este control, llamémosle, que le tienes que dar de vueltas muy suavemente. Cada una de estas bolitas las va a ir jalando por acá. Y lo que tienes que hacer es que caiga en ese hoyo, ¿ok? Cuando cae en el hoyo del medio, el que tiene la estrella, es que el juego realmente empieza. A ver si puedo multiplicar mi dinero. ¡Oh! ¡Qué chafa, güey! ¡Ay, ya! Se me acabó mi dinero. Mi carnal ahí, por ejemplo, yo imagino que tenía poca ganancia. Entonces, de plano, el güey se está llevando pues unas bebidas energéticas, unas galletas, unos dulcitos. Mira, si no ganaste apostando, ya mínimo te vas con una cenita, ¿no? Te vas, esto parece ser como una comida como de microondas, ¿no? 5, 5, 5, 5, puta madre, 5. ¡Ay, no! Y a mí también, vean, el 6 se me quedó ahí. Son unos mañosos. Jugamos y jugamos, nos gastamos como $100 y tantos y no pudimos ganar ni mangos. Venga, vamos de nuevo a intentarlo una vez más. El que no intenta no gana. Hoy me siento suertudo, hoy desfalcamos.
Ahí vamos ganando, poquito a poco. Ya me siento más confiado que ayer. Aquí una señora nos está dando tips de cómo ganar. Se ve que se la sabe la doña, ¿eh? Se ve que es de las que se viene su horita diario mínimo. Hasta se enojó de que estábamos jugando con una mala técnica. Básicamente atoras una moneda y así ya no tienes que estarle girando manualmente. No, que vean, ya se atora con la moneda. Entonces vean, la señora agarra el ritmo que le apetece y luego atora con la moneda y de esta manera ya se queda esa velocidad y gana. No, hombre, qué señora tan sabia, una señora muy sensata. No, es una profesional. Vean, entonces ahí ya dejó atorada la moneda y de esta manera ya puedes ir jugando sin estar jugando. Entonces, a ver, sí es un juego de suerte, pero también de maña. Es cosa de agarrarle bien a la fuerza de la ruedita esta. Ahí vamos, poco a poco. Ya nos explicó un truco para saber cuál es la buena. Chequen. Básicamente te fijas en este número grande. Entonces, este es el número de veces que ha ganado la máquina desde la mañana. Entonces, chequen, esta máquina es la ganona porque esta ya ganó 70 veces. ¡Victoria! Ok, pues ya ganamos a la de 1000, ¿ok? Después de muchos intentos. Nos está llevando aquí la señorita. Arigatou gozaimasu. Konbanwa. A ver qué tan duro mastica la iguana. Vamos a ver. ¿Cómo? ¿Me dan un encendedor? ¿Qué? Son como casi $100, algo así. Y yo dije, me van a dar un encendedor por $100. Pero no, es con lo que sobraba. Ya va. Arigatou gozaimasu. También lo que pasó fue que me sobraron 80 yenes. Entonces, puedo agarrar comidita. Ah, no, mira, pues 2 de estas. Entonces, he hecho mi papelito aquí. Y listo, chao, ahí está. Ahora sí la lana. Tenemos aquí la lana. No, qué belleza. Ay, ahora sí ya quedó. Ya ganamos. Vaya. Fueron muchos intentos. Incluso este es un día diferente del que empezamos a grabar. Así que gané 9,180 yenes, algo así. Básicamente me dieron 9,000 yenes en estas tarjetitas. 100 me los dieron con este encendedor y los otros 80 con estas 2 galletitas, así. Esto realmente me lo como, lo uso. Lo importante son estas 2 tarjetitas doradas. Estas 2 tarjetitas son las buenas, las pesadas. Son las que vamos a ir a cambiar aquí junto. ¿Por qué? Porque como aquí no me pueden dar mis ganancias, y ganó tanto usted, señor, porque las apuestas son ilegales, te mandan a la tiendita de junto y ahí ya vamos a cambiar esto. Y así es pues como se lavan las manos y pues como operan este tipo de mafias de los casinos. Miren, una estrategia muy inteligente, ¿eh? Son hoyos legales. En todas partes del mundo siempre es encontrar el hoyo legal. Entonces, pues vamos a ver qué tal. Vamos aquí a cambiar nuestra lana, nuestros lingotes de oro de 1 gramo, dice aquí. Aquí atrás en la TUC Shop vamos a cambiarlos. Entramos grabando. No creo que nos digan nada. A ver qué pex. Ay, no. Ok, ahí está, ya le di mi oro a la señorita. Ok, y me van a dar, exactamente, me van a dar mi ganancia. Perfecto. ¡Ay! ¡Oh! Arigatou gozaimasu. Y yo tengo mi lana. ¡Ah, no mames! Güey, qué manera de hacer. No. De burlar a la ley. Es lo que son sensatos, son inteligentes. Es violar la ley, pero con elegancia, con prudencia. Estos carnales saben que juegan ajedrez, no damas chinas. Pues maravilloso, buenísimo. Ahí está mi ganancia. Eran 8,000 yenes, no 9,000 yenes. Como dije, 8,000 yenes. ¡Listo! Ahí está mi ganancia. Completamente limpia, completamente legal. Así es como operan este tipo de casinos. ¡Wow! Fascinante. El lado más perturbador de la adicción al pachinko surge cuando uno platica con taxistas, oficinistas, gente de la vida cotidiana. Se escucha más comúnmente de lo que a uno le gustaría historias de personas que los despidieron del trabajo y por vergüenza de no querer contárselos a sus esposas, estos hombres fingen seguir yendo al trabajo, se ponen su trajecito, su corbata cada mañana, agarran su portafolio, se montan en el tren, pero como no tienen a dónde ir a trabajar, entre que son peras
si son manzanas, tal vez consiguen otro trabajo por ahí, el compadre les hace el paro, se vienen a gastar los ahorros al pachinko con la esperanza de tal vez ganar un poquito de dinero e inventar que pues hey esposa, esta es mi quincena, esto es lo que gané, esto es lo que voy generando para el hogar, pero en el 99.9% de los casos nunca se gana como lo pudimos vivir hoy. Es sumamente complicado tener dinero extra en este tipo de establecimientos, entonces las personas acaban endeudadísimas y no les queda de otra más que confesarles a las esposas de me quemé todos los ahorros, llevo sin trabajar 6 meses, 1 año o más. Ahí lo tienen, el sistema astuto, el hoyo legal que han encontrado los japoneses para poder hacer las apuestas entre comillas legales. ¿Sucede algo similar en sus territorios? Los leo abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.